Saludos, hoy configuraremos la red Wi-Fi usando el firmware FreshTomato. Primero, vemos las características principales de nuestro router de pruebas. Entre ellas, destaca que es de doble banda, operando en 2.4 y 5 GHz. Identificamos el botón Reset para volver a la configuración de fábrica. Lo presionamos hasta que los LED indiquen que se ha restaurado por defecto. Tras el reset, identificamos el puerto WAN para conectarnos con nuestro ISP o proveedor de Internet, además de los puertos LAN, a los cuales nos conectaremos para configurarlo. Antes de continuar, como el router es de doble banda, veremos los dos métodos usados para nombrar los SSID. Si tu computadora no cuenta con un puerto RJ45, puedes usar la red Wi-Fi. FreshTomato habilita ambas redes sin contraseñas. Contamos con las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. Pero nosotros usaremos el método tradicional y nos conectaremos mediante un cable de red a uno de los puertos LAN. Ya conectados, se nos asignará una dirección IP y veremos la puerta de enlace. Con nuestro navegador, usamos esa IP, que por defecto es 192.168.1.1. Esto nos permitirá ingresar a la página de configuración del router. El usuario por defecto es root y la contraseña es admin, todo en minúsculas. Al iniciar, el sistema advierte que las redes Wi-Fi no tienen contraseña. Antes, vamos a la sección de administración y cambio al tema clásico de Tomato. Es un gusto personal, se ve genial. Carita riéndose. Aprovechamos para cambiar el usuario y la contraseña de acceso por defecto. Guardamos los cambios y el sistema pedirá loguearnos con las nuevas credenciales. Ahora, configuraremos la red Wi-Fi a nuestro gusto. Vamos a la sección Basic y luego a Network. Primero, configuremos la banda de 2.4 GHz. Colocamos el nombre de nuestra red o SSID. Tomato permite usar emoticonos, esto queda a elección del usuario. Recomendamos cambiar el canal automático para evitar congestión. Ahora habilitamos la seguridad, en este caso, seleccionamos WPA2 personal. Y agregamos nuestra contraseña, que debe ser mayor a 7 caracteres. En mi caso, usaré el mismo SSID y contraseña para ambas bandas. Ahora vamos a la banda de 5 GHz. Colocamos exactamente el mismo nombre de red o SSID. Dejamos en auto la selección de canales para mayor eficiencia. Habilitamos nuevamente la seguridad en el panel. Y colocamos la misma contraseña que usamos anteriormente.
Guardamos todos los ajustes realizados. En la página principal, verificamos los cambios de nuestra red inalámbrica. Desconectamos el cable LAN y verificamos las redes Wi-Fi disponibles. Verán que aparece la nuestra, pero se muestra como una sola red. Procedemos a conectarnos con nuestra clave. Comprobamos que, por estar cerca del router, el sistema elige los 5 GHz. Entramos de nuevo a la página del router, pero ahora usando el Wi-Fi. Confirmamos que estamos desconectados del cable físico. Verificamos que la conexión inalámbrica está activa en la banda de 5 GHz. Finalmente, navegamos por Internet para confirmar la salida. Eso sería todo. Encontrarás más información en la descripción del video. Y no olvides donar para este maravilloso proyecto de código abierto.